Se le bendiga por el Señor Jesús. Amén. En esta preciosa madrugada, la paz del Señor Jesús esté en sus corazones y en sus hogares y en sus familias. Amén. Damos gracias a Dios que el Señor está contestando y está orando en cada petición. Y damos gracias a Dios. Nos unimos con los que se gozan y nos gozamos con nuestro hermano Andrés. Amén. Que Dios haya obrado en su mamá. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Dios es bueno, mis hermanos, y para siempre es su misericordia. El Padre Dios dice que a cada mañana es una de sus misericordias y es una mañana nueva. Usted ya amaneció y yo abrimos nuestros ojitos y es por la gracia y el poder y la misericordia infinita de Dios. Así que es una bendición de estar aquí juntamente con usted otra vez. Es un privilegio inmerecible, un privilegio que es algo no merezco, pero lo hago con todo mi corazón, como si fuera mi último día. Y hermanos y hermanas, vamos a meditar una palabra que el Señor mandó en mi corazón, en mi corazón. Y quiero que me acompañe, si usted gusta, en el Salmos 119. 119 es una palabra muy hermosa y bienvenido mis hermanos, mis hermanas que están llegando en esta preciosa madrugada. Amén. Bienvenidos, que Dios bendiga sus esfuerzos y recompense ese esfuerzo que usted está haciendo para buscar el rostro del amado, buscar el rostro de aquel que ama nuestra alma. Amén, Señor. Aleluya. Salmo 119, su versículo 116 al 117. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leerlo honrando el nombre poderoso y hermoso de Cristo Jesús. Dice: susténtame conforme a tu palabra y viviré, y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Sosténme y seré salvo, y me regocijaré siempre en tus estatutos. Vamos a dar gracias a Dios. Padre Santo, que estás en la gloria, Señor. Padre, te rogamos, Padre, te ruego, Señor, que sea usted usando mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, Señor. Que sea usted purificándonos, Padre, purifícanos, Padre, nuestros corazones, nuestros oídos. Purifícame a mí, Señor, como el vaso que te ha placido oblarnos en este día. Te ruego, Padre, que yo me haga a un lado, Padre, para que sea usted hablando, Señor. Que sea usted hablando, Padre, de una manera muy en especial, conforme a tu riqueza en gloria, conforme a tu voluntad. Dios mío, yo reconozco, Padre, que de ti viene el poder. Que sea usted hablándonos, Señor, dándonos el pan de este día, el pan de el maná del cielo, Señor. Padre Santo, nos encomendamos en tus manos, Señor. Que sea usted, Señor, hablándonos, Padre, y que a ti sea toda la gloria y la honra, Señor. No a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino a tu nombre sea dada toda gloria, Dios mío. Así que Dios, háblanos, mi Rey. Toma el control, Señor. Y que sea usted, Dios mío, dando esa palabra, Señor, en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, Padre, lo creemos, Señor, y lo recibimos. Amén, Señor. Y amén. Aleluya. Amén, mis hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Así que el Señor nos puso esto en el corazón de leer esta palabra. Y mire lo que dice de la siguiente manera: susténtame conforme a tu palabra y viviré, y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Amén. El Señor me puso en mi corazón de titularlo: sustentados por la palabra de Dios. Sustentados por la palabra de Dios. Y mira lo que este siervo de Dios, el Salmo 19, es el salmo más largo que hay en todos los salmos. Y el Salmo de 119 habla de todas estas maravillas que hay en la excelencia de leer la palabra de Dios. Mi hermano, mi hermana, había ciertas ocasiones que David ya no podía continuar adelante. Había ciertas ocasiones cuando David ya quería desmayar, cuando él ya no quería seguir adelante, cuando sus opresiones estaban muy fuertes, que él quería hasta ya no seguir adelante. Pero este hombre, lo que más me captó la atención era cuánto este hombre se sostenía en la promesa de Dios.
cuánto este hombre se sostenía en agarrarse, en aferrarse, en creerle, en creer que su Dios no lo iba a abandonar. Y hermanos, así tenemos que ser nosotros los hermanos, las hermanas, los que creemos en un Dios, en el Dios de David, en el Dios de Abraham, en el Dios de Isaac, que Él no nos va a dejar. Y este siervo de Dios habla aquí, lo voy a dar rápidamente, lo que se me puso en mi corazón, la excelencia de la ley de Dios, el cual sostiene al hombre en su interior, en su alma, y lo da guía sobrenatural en su vida, en su diario vivir. Amén. Y la Biblia, mi hermano, mi hermana, no es cualquier palabra, es palabra viva y eficaz. Es una antorcha encendida para nuestras vidas. Es decir, que la palabra de Dios nos da vida, nos da aliento. Su palabra nos da ese sostén, esa palabra que nos da esa vida a nuestra alma. Y había momentos como David quería desmayar. Había momentos como David no quería continuar adelante. Pero gracias al Rey Jesús, gracias por su bendita palabra, gracias por la palabra que está en nuestras manos, la Biblia, mi hermano, la palabra de Dios que nos da alimento, que nunca nos dejará, que nunca nos fallará, que el Señor usa medios, que el Señor usa predicadores, que el Señor usa, hermano, a veces el Señor te habla a usted mismo y el Señor te da alimento, te alimenta, te levanta, te dice, ánimo hijo, yo estoy aquí contigo, y esa palabra se convierte en una rema de Dios adentro de su ser, se convierte la palabra viva en su ser, y lo alimenta y le da fuerza para hacia adelante y no desmayar. Esa es la excelencia de la ley de Dios. Hermano, el Señor me puso en mi corazón porque había un deseo profundo en David en guardar la ley de Dios. Y ese tiene que ser un deseo que tenemos que tener nosotros. Guardar la palabra de Dios en nuestros corazones. En guardarla, en meditarla. ¿Por qué? Porque Dios mismo es el mismo autor de su palabra viva. Él es el mismo autor. En la Biblia, hermanos, es el Rey Jesús. Él construyó, Él es el autor de esa palabra. Y son palabras inefables. Son palabras que no se comparan con otro libro en este mundo. Son palabras de vida eterna. Palabras que edifican, palabras que exhortan, palabras que construyen, palabras que dan ánimo, no, palabras, es sabiduría de Dios, es poder de Dios, sabiduría de lo alto. Hermanos, el Señor Dios Todopoderoso descendió desde su trono santo, y ese trono santo lo dejó nomás para darnos las sendas de la vida, para mostrarnos que hay una salvación, para mostrarnos que hay un mejor camino, y ese camino es caminando con Cristo Jesús. Por eso en Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el camino, Él es la verdad y la vida. Y por eso el Señor dijo estas palabras tan gloriosas, tan gloriosas, mi hermano, que no me imagino cómo un Dios eterno dejó una palabra tan hermosa aquí en las manos del ser humano, en las manos de aquel que se atreve a leerla y creerla y ponerla en práctica y obedecer la palabra. Porque, mi hermano, la palabra de Dios dice en el Salmo 119, versículo 116, susténtame conforme a tu palabra, susténtame conforme a tu palabra. Y rápidamente leer Proverbios 2:6. Proverbios 2:6 dice, porque el Señor da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Es decir, que el mismo Dios que constituyó el universo, las estrellas, el mismo Dios que formó, que hizo las galaxias, los asteroides, el mismo Dios que aún los científicos no puede aún imaginarse cuántas estrellas hay, ni aún Abraham pudo contarlas. Es el mismo Dios en la cual nos sostiene a nosotros, la palabra nos sostendrá. Esta palabra es suficiente, mi hermano, para sostener al creyente, para sostener al alma que desfallece, para sostener al aquel que ya no siente hacia adelante. Esa palabra de Dios te sostiene, mi hermano, mi hermana, pero hay que profundizarnos en esta palabra, hay que atesorarla, hay que meternos, hay que inundarnos de esta palabra. Porque mi hermano, mi hermana, esta alma de nosotros a veces desfallece, esta alma de nosotros a veces necesita un aliento, necesita una palabra que venga de lo alto.
Hermanos, es hermoso cuando Dios nos habla, es hermoso cuando Dios te quebranta de lo más profundo en tu ser y sientes la caricia de Dios, sientes el poder de Dios, sientes la caricia de un Dios vivo, que Dios te habla en tu corazón y esta palabra se convierte en un rema de Dios. El rema de Dios no significa que cuando Dios te habla al instante y tu corazón siente algo hermoso en su ser, en su corazón, en la esencia del corazón. Es porque Dios está hablándote. Oh, mi hermano, por eso David, él dice, hermanos, en su palabra, en la palabra de Dios, dice que este hombre de Dios, voy a leer un versículo rápidamente, Salmo 119, versículo 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Este hombre, hermanos, yo me imagino este hombre que estaban profundizado en su palabra. Por eso, hermano, mi hermana, en el Salmo, en Isaías, no, si no estoy equivocado, 22:6, dice, tú guardas en completa paz en cuyos pensamientos perseveran en ti. Hermanos, meditar en el Señor es pensar en Dios. Meditar en su palabra es pensar en Dios. Y por eso este siervo de Dios dice, sosténteme conforme a tu palabra. El mismo Dios que sostiene todo el universo en sus manos. El mismo Dios que sostiene el mundo entero en sus manos. El mismo Dios que conoce cuánto cabello hay en tu cabeza, sobre tu cabeza. El mismo Dios que sostiene los abismos del mar. El mismo Dios que sostiene todos los animalitos del campo. El mismo Dios que alimenta las flores, que alimenta todo lo que respire. Es el mismo Dios que nos sustentará. Es el mismo Dios que derramará maná del cielo. Es el mismo Dios que sustentó al pueblo de Israel. Es el mismo Dios que descendió del cielo y se reveló a la humanidad. Y se reveló a través del personaje de Jesús. Es un Dios maravilloso. Es un Dios que nunca nos va a dejar. Es un Dios que nunca abandona la creación de sus manos. Por eso, mi hermano, mi hermana, tenemos un Dios que nos va a sostener. Así que ánimo, mi hermano, ánima, mi hermana, ánimo en el nombre de Jesús. Porque hay un Dios que nos sostiene, hay un Dios que no se olvida de ti, hay un Dios que te da palabra, hay un Dios que te da alimento, hay un Dios que te viste, hay un Dios que te da palabra, pan a cada mañana. Este Dios se llama Jesús el Cristo. Maravilloso y hermoso, bendito sea el Señor. Bendito sea su misericordia que nunca nos ha dejado, que nunca nos ha abandonado a pesar de nuestros errores. A pesar de lo que hemos cometido, Él es un Dios tan poderoso. Él es un Dios tan amoroso. Oh, mi hermano, qué hermoso es el Rey. Por eso, el Dios invisible se hizo visible a través de hombres quienes obedecieron su voz y caminaron por fe. Amén. O sea, tenemos el ejemplo de Abraham. Abraham caminó por fe, obedeció la voz de Dios. Obedeció la voz de Dios. Y dice, de modo que eran hombres diferentes. Un pueblo querido por Dios, quien Dios usó para mostrar su gloria y maravillas sobrenaturales sobre un mundo donde el maligno ha cegado y corrompido al hombre. Es decir, que este Dios se hizo visible a través de hombres que no creyó a este Dios invisible. Hermanos, este Dios hizo milagros, señales, potencias, maravillas entre medio del pueblo. Y es ahí que usted y yo podemos saber que este mismo Dios invisible que no podemos ver con nuestros ojos físicos, pero podemos sentir a este Dios. Podemos ver sus maravillas. Así como el Señor ha contestado las peticiones, así como el Señor está obrando y obró en la petición de nuestro hermano Andrés, este Dios sigue obrando. Este Dios, aunque no podemos verlo, pero podemos sentir y saber que este Dios está obrando en lo secreto. Saber que aunque no podemos ver con nuestros ojos, pero Dios está escuchando, Dios está obrando, Dios está levantando, Dios está haciendo maravillas en aquel que se atreve a creerle y tener la plena confianza en Dios, esa fe en Dios. La fe que mueve montañas, la fe, si la palabra dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías, esta montaña, muévete montaña, y esta montaña se moverá. Pero esta montaña es el problema, a veces son las enfermedades, a veces son las circunstancias, a veces son los problemas en el hogar. Tenemos que decirle, sabes que en el nombre de Jesús voy a pelear por mi familia, en el nombre de Jesús voy a pelear por mi familia, voy a pelear por lo que voy a pelear por mi economía, lo que era, lo que es, porque tenemos un Dios poderoso, mi hermano. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Por eso el Señor usó a diferentes medios para mostrar su gloria, como Abraham.
Abraham no conocía quién era Dios, pero dice que él escuchó la voz de Dios y lo obedeció y lo siguió y se fue de su parentela, se fue de ese tierra donde estaba a ir a buscar esa tierra donde dice el Señor que lo tenía preparado. Oh, mi hermano, a mí Moisés era un hombre que hablaba con Dios, que temía a Dios, que reconoció la voz de Dios. Y este siervo de Dios hizo la voluntad de Dios y el Señor lo sustentaba. A Abraham, a Moisés. Estoy dando este breve introducción, cómo el Señor ha sustentado todo lo que se mueve en esta tierra, lo visible y lo invisible. Por eso, mi hermano, Dios ha sido tan bueno y tan maravilloso con todo aquel que cree en su bendito nombre, que ha ponido su confianza en Él. Por eso el Señor, mi hermano, lo que requiere de su pueblo es tener esa fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe, mi hermano, es el justo por su fe vivirá. El justo por su fe vivirá. Es decir, que el justo tiene que vivir por la fe, por la palabra, por el poder de Dios, bajo el poder, bajo la guianza de un Dios vivo. Y esta palabra sostiene, te va a sostener, mi hermano, hasta el final. Sea que si ya tienes 5 años caminando con el Señor, 10 años, el Señor te va a sostener con su palabra, porque su palabra es eterna. Por eso, hermanos, le hemos leído ahorita que de la boca del Señor procede la sabiduría, y de su boca aún el Señor dice en su palabra, Mateo, capítulo 4, que no nomás de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que salga de la boca de Dios. Esta palabra es suficiente para sostenerte, para darte vida, para darte vigoridad, para dar tu alma alimento. Bendito sea el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Bendito sea el Señor, mis hermanos. Rápidamente voy a ir en 2 de Pedro para dar más detalle en este tema. Amén. Amén, mis hermanos. Bendito Señor. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 16 a 21. Mira lo que dice la palabra del Señor, para que comprobemos, mira, que la palabra de Dios no es palabra cualquiera, no es palabra del ser humano, no es palabra del científico más reconocido en este mundo, es palabra de Dios. Dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios, Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. 18. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hermanos, esta palabra que usted y yo tenemos en la mano, sea si usted lo tiene o no, es palabra de Dios. Es palabra de un Dios vivo, es palabra que Dios usó a estos hombres para escribirlas, para dar a conocer la voluntad de Dios, para conocer la voluntad de Dios. Y ahora Dios ha hecho morada en nuestros corazones. Ahora el Señor ha hecho morada en nosotros, siendo un cuerpo, siendo un templo, y morada del Espíritu Santo de Dios. Ahora Dios mora en nosotros. Antes Dios hablaba a través de profetas, a través de ciertos específicos hombres en el Antiguo Testamento, pero hoy Dios habla a través de gentiles, Dios habla a través de aquel que se presta en sus manos, y el Señor quiere levantar, quiere hacer maravillas, quiere levantarte, mi hermano. Si te sientes desanimado, la palabra de Dios te va a sostener, te va a levantar, te va a dar vida en su alma. Por eso el David era el mismo siervo de Dios, que cuando él se sentía desfallecer, era el mismo Dios que dice, hubiera ido desmayado, el mismo Señor, el mismo Rey, el mismo hombre, el siervo de Dios que dijo en el Salmo 27:13, dice, hubiera yo desmayado si no creyera que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Este hombre, hermano, esperaba en Dios, se sostenía en Dios, su alma estaba siendo conformado, estaba siendo confortado en Dios, su alma descansaba en Dios.
Su alma tenía un alto refugio y era la presencia de un Dios vivo. Oh, bendito sea el Señor. Por eso esta palabra no es cualquier palabra, mi hermano. Esta palabra es palabra de Dios, palabra que descendió del cielo, palabra que hasta aún el diablo, que el Señor reprenda, está buscando cómo detener, cómo trastornar, cómo divagar a los hombres en otro camino, cómo tener esta palabra, que los hombres se confundan, pero los que estamos en Cristo Jesús caminando con Él, no vamos a ser fácilmente extraviados, porque estamos en las manos del alfarero, en las manos del pastor, del príncipe de los pastores. Por eso el Señor nos quiere conceder el día de hoy que su palabra es suficiente para sostenernos. Su palabra es suficiente, su palabra es suficiente, mi hermano, para darnos ese gozo inafable. Porque la palabra de Dios dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Es nuestra fortaleza. Y esta palabra, yo creo que es una palabra que siempre nos tiene que dar gozo, que nos tiene que dar ánimo para hacia adelante. Bendito sea el Señor. Por eso el Señor, hermanos y hermanas, el Señor muestra su gloria a través de de aquellos quienes se atreven a creerle a Dios, de aquellos quienes se atreven a tener fe al Rey Jesús, al Dios Todopoderoso. Por eso el Señor actúa a través de nosotros. Somos conductos del poder de Dios. Somos portadores de la gloria de Dios. Porque cuando el mundo, hermanos y hermanas, está débil, busca medios para sustentar su debilidad. Cuando el mundo está deprimido, busca medios para sustentar, para aliviar su depresión. Cuando el mundo está en problemas problemas muy grandes, busca soluciones externas en su propia sabiduría. Pero usted y yo no buscamos refugio en este mundo, buscamos refugio en la presencia de Dios. Buscamos soluciones, pero con Cristo Jesús. Porque Dios es la respuesta, Cristo es la respuesta para cada situación que pasamos. Cristo es la respuesta. Por eso este hombre de Dios, este siervo de Dios, era un hombre que se sustentaba en la palabra de Dios. Rápidamente voy a leer este versículo que está en el Salmo 119. Versículo 92, mira lo que dice rápidamente. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Es decir, que la delicia de este hombre era meditar en la palabra de Dios, de día y de noche. Meditar en la palabra de Dios. ¿Por qué? Para que su alma esté con esa fuerza, con ese nutrientes, con esa savia de Dios. La savia que corre en el corazón y da alimento para nuestra alma y nos hace caminar sobre las alturas como las ciervas del campo, como las ciervas de los montes. Así David era en sus alturas caminaba con Cristo, caminaba con el Dios Todopoderoso. Y él estaba siempre, mi hermano, mi hermana, sustentado con esta palabra viva y eficaz de Dios. Bendito sea el Señor Jesús. Aquí está otra palabra que dice en el Salmo 119, versículo 107, dice: afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Señor, conforme a tu palabra. Conforme a tu palabra. Es decir, que la palabra, repito una vez más, la palabra, mi hermano, tiene poder para vivificar tu alma. Cuando te sientes, hermano, desanimado, el Señor te vivifica, el Señor te anima, el Señor te levanta, te restaura. El Señor es el que vivifica tu alma, el que da alimento a tu alma. Él es el Dios Todopoderoso. Por eso, el Señor, mi hermano, mi hermana, vivifica nuestra alma. Cuando uno se siente a veces desanimado, o cuando uno a veces siente que no puede más, es ahí cuando Dios está más cerca de uno. Es ahí cuando el Señor derrama sus bendiciones sobre uno, porque uno no se rinde, Dios no se rinde con nosotros. Él no tira, hermanos, Él no abandona, no nos abandona. Al contrario, Él pelea por nosotros. Él nos sostiene en sus manos. Él nos da ánimo. Él nos levanta en las madrugadas. Él nos levanta cada mañana. Él es un Dios perdonador. Él es un Dios bondadoso. Él es un Dios que tiene misericordia. Él es un Dios que no nos deja abandonado.
teniendo el Señor a tantos seres en este mundo, teniendo a Dios a tantas flores a que alimentar, teniendo a Dios a tantos animales del campo, aún Dios no se olvida de nosotros, aún el Señor nunca nos abandonará, porque Él es poderoso, porque Él es fiel, y para siempre es su misericordia. Por eso, mi hermano, mi hermana, el Rey Jesús, el Dios Todopoderoso, aquí una vez más en el Salmo 119, versículo 116, susténtame conforme a tu palabra, susténtame conforme a tu palabra. Son oraciones que este hombre hizo, y son una de las oraciones que yo creo que es hermoso de imitar estas oraciones. Susténtame, Señor, conforme a tu palabra. Y dice, y viviré. No dice que va a morir, no, no, no. Dice que va a vivir, dice que va a vivir. Y por eso, mi hermano, la palabra del Señor, el que poniera atención a esta palabra, va a recibir vida. El espíritu y la esposa dicen, ven. El espíritu y la esposa en el Apocalipsis dicen, ven y beban esta agua cristalina. Esta agua cristalina necesitamos para nuestra alma, así como la mujer samaritana que fue hacia el maestro y tenía una sed, pero una sed espiritual. Una sed, mi hermano, que no podía tener esa sed, no podía aliviar esa sed en este mundo. Buscaba hombres para saciar su sed, buscaba medios en este mundo para saciar su sed. Pero hasta que encontró el único, verdadero Dios, el único y el último que ella iba a tener, que era Jesús, y es Jesús, el que sostenía su alma, el que le daba fuerza, el que corría manantial de aguas de vida en su ser. Es el mismo poderoso Dios. Y ese es el Dios que usted y yo conocemos, mi hermano. La palabra de Dios es suficiente para sustentarnos en tu prueba más difícil, en tu prueba más difícil. Cuando hay problemas en tu matrimonio, aquí está la sabiduría de Dios. Aquí está la respuesta en la palabra de Dios. Cuando te sientes desanimado, cuando te sientes que hay algo en tu corazón, cuando te sientes deprimido, cuando te sientes ansioso, cuando te sientes que no puede más, aquí está la palabra bendita de Dios que te sostiene y que te da respuestas. La palabra de Dios da respuestas. Cuando sientes que ya no puedes, cuando sientes, mi hermano, que ya se acabó todo, busca la palabra de Dios, busca la oración en Cristo Jesús, búscalo, y vas a ver cómo Dios te levanta y te restaura. Oh, mi hermano, Dios es hermoso. El mismo Dios que sostuvo a estos hombres de Dios, el mismo Dios que sostuvo a Elías cuando estaba en esa cueva, cuando andaba en depresión. Elías cayó en depresión. Elías estaba en esa cueva porque dijo, ya no soy digno de seguir adelante, no soy digno, Señor, no soy mejor que mis padres, mejor quítame la vida. Y Dios no escuchó esta oración. Dios no lo escuchó, mi hermano. A veces hay oraciones que hacemos que Dios no escucha, y son oraciones así que a veces ya no queremos continuar adelante. Oh, mi hermano, pero Dios, al contrario, dice que lo mandó ánimo, lo mandó alimento a través de cuervos, una torta cocida, la mandó respuesta divina, escuchó la voz de Dios. Es decir, que la palabra, el mismo Dios confortó a Elías. Por eso el Señor confortará mi alma, confortará su alma, nos guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Y confortará nuestra alma, como lo confortará con su palabra, con su presencia, con su Espíritu Divino, con su poder. Por eso, mi hermano, Elías era un hombre que podemos imitar. Es decir, imitar en qué, mi hermano, imitar en que Dios no abandonó a Elías. Elías era un hombre de fe, un hombre de oración. Era un hombre que su fe estaba al máximo, al punto, al cumbre. Pero había un momento que no podía continuar adelante. Había un momento cuando se sentía su alma desfallecer, cuando su alma estaba hastiado hasta el polvo, cuando su alma y se rehusaba consuelo. Pero vino palabra de Dios, vino respuesta divina de Dios. Y Dios no abandonó a Elías. Es lo más hermoso de nuestro Dios. Cuando uno se siente claudicar, viene el Espíritu de Dios y lo anima y dice, hijo, aquí estoy, hijo, aquí estoy, hija. No te detengas, no desmayes, esfuérzate y sé valiente. No detengas porque estoy contigo como poderoso gigante.
Es lo más hermoso de este Dios, hermano, que no nos deja. A pesar de la condición que pasamos, a pesar de la circunstancia, nunca nos abandonará. Nunca nos va a abandonar, nunca, nunca. Y por eso Elías, mi hermano, era un hombre. Cuando los grandes desfallecen, hermanos, Elías desfalleció. Elías no quería seguir adelante. Pero vino el Señor y lo alimentó y lo mandó una torta cocida que dice que era suficiente para que caminara por 40 días y 40 noches. Esa torta cocida es la palabra de Dios. Aliméntate con la palabra. Cuando viene una palabra de Dios de lo alto y te alimenta tu palabra. Oh, mi hermano, esa palabra es implantada en tu corazón y cobra vida. Y te recuerdas que esa palabra no vino del hombre, vino de Dios. No vino del pastor, no vino del ministro, no vino del presidente de Estados Unidos, no vino del presidente de cualquier nación. Vino de un Dios que pone reyes y quita reyes, que hace que las hierbas del campo florecen y que hace que se edifique o que se planten o se arranquen. Él es el mismo Dios que nos sostiene. Así que, hermanos y hermanas, ánimo. Tenemos un Dios todopoderoso que nos confortará y que nos tomará en sus manos hasta el final. Por eso, cuando alguien recibe una palabra de Dios, una rema de Dios, aunque pasen los años, pero esa palabra tuya está viva en su corazón. ¿Por qué? Porque Dios escribió esa palabra profundamente en tu corazón. Profundamente en tu corazón. Es ese rema de Dios, mi hermano. Es esa palabra del cielo, es esa torta cocida, la cual te sostiene por 40 días y 40 noches. Yo no sé cuál desierto estás atravesando, yo no sé cuál problema estás atravesando. Yo no sé si hoy necesitas esa torta cocida. Pero si es el día de hoy, pides al Señor. Si el día de hoy su alma está desfalleciendo, dile, Señor, vivifícame, oh Dios, conforme tu palabra. Reanímame, Señor. Vivifícame, Señor, conforme tu misericordia. Y Dios te va a vivificar, mi hermano. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es medicina a tus huesos. Es medicina a tu alma. Es vigoridad, da alimento a tu alma. Por eso, aunque este hombre exterior se está desgastando a día, pero el hombre interior se está renovando a día, se está renovando el hombre interior. El hombre interior, esta palabra, es el hombre interior, es el espíritu, es el alma de nosotros. Por eso nuestra alma, hermano, está todavía con vida. El hermano, aunque ya tenga 20 años, pero está creciendo en la gracia, está creciendo en ese amor. El hermano está más hermoso cuando crece más en el Señor. Más se refleja el amor de Dios en este hermano. Más se refleja la gracia de Dios en aquí, hermana. ¿Por qué? Porque hay una gracia de Dios. Porque aquí, hermana, está guardando la palabra de Dios. Está ataviando su corazón con la palabra de Dios. Está guardando su corazón con la palabra de Dios. Está guardando la palabra de Dios en su corazón. Por eso, hermano, mi hermana, ¿cómo es que la palabra toma vida en el ser humano? ¿Cómo es cuando las promesas de Dios se realizan por medio de nosotros? ¿Cómo es que el Señor cumple esas promesas? Cuando uno busca al Señor, cuando uno se rinde, cuando uno es procesado por Dios, cuando uno está en las manos del alfarero, cuando uno se presta en las manos de Dios, Dios cumple sus promesas uno tras uno en nuestras vidas. Aunque pasen los años, pero esas promesas han de venir. Como dice la palabra de Dios en Habacuc, aunque la visión tardare un poco, pero crea que va a venir esa promesa, crea que esa visión va a venir, crea que esa promesa de Dios va a venir en su vida, pero no hay que desmayar, mi hermano, no hay que desmayar, mi hermana. Hay que seguir adelante en este caminar. Por eso el Señor aquí dice de la siguiente manera en Salmo 119, versículo 116 al 117. Susténtame conforme tu palabra y viviré. Y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Ahora nuestra esperanza está en Dios, en Cristo Jesús. Con nuestra esperanza, con nuestra capacidad humana, ya no puede continuar. Cuando ya se acaban nuestras fuerzas, cuando ya no podemos más, viene Dios
Viene las fuerzas de Dios. Viene el ánimo de Dios. Cuando ya el ser humano no puede continuar, cuando el ser humano siente que está entre la espada y la pared, cuando el ser humano siente que se está ahogando en un problema que tiene, es cuando Dios interviene por el ser humano, es cuando Dios mete sus manos en el lodo de desesperación, en el lodo cenagoso, y levanta al hombre y lo pone sobre la peña, lo pone sobre la roca que es más alto que él, porque es palabra de Dios, es poder de Dios. Por eso, hermano, mi hermana, el Señor, la autosuficiencia, el autodependencia, es donde el ser humano se acaba las fuerzas del ser humano y viene Dios con sus fuerzas y lo levanta. Es ahí cuando el hombre se da cuenta que sin Dios no es nada. Es ahí cuando el hombre se da cuenta que sin Dios no puede ni aún respirar ni caminar, porque es Dios que le da la vida, es Dios que le alimenta, es Dios que lo provee todo. Es el mismo Dios que pone reyes y quita reyes, es el mismo Dios que hace que se muevan las cosas, el mismo Dios que da la prueba. Es el mismo Dios que quita la prueba. El mismo Dios que hace que las tormentas vienen en nuestras vidas. Es el mismo Dios que quita la tormenta. El mismo Dios que cuando estaba en la barca con los discípulos, cuando vino esa tormenta y cayó los mares, cayó la tormenta, lo dijo y lo reprendió. Es el mismo Dios que calma la tormenta en nosotros, en nuestros corazones. A veces en nuestro corazón hay tormentas grandes. A veces en nuestro corazón hay caos, hay tormentas. Pero tenemos que pedirle al Señor, tenemos que clamar, tenemos que andar en esta palabra para que esa tormenta se calme en nuestros corazones. A veces la tormenta no va a ser física, no va a ser exterior, va a ser interior. Las tormentas de los dardos del enemigo, las tormentas que hay en el corazón de emociones, de diferentes cosas. Y tenemos que decirle, Señor, Señor, calma esta tormenta. Calma, dale bonanza a mi corazón. Dale bonanza, dale grande paz a mi corazón, Señor. Mira, Señor, este corazón, Señor, que se siente angustiado, se siente afligido, se siente deprimido, se siente, Señor, que no puede continuar. Señor, refresca mi interior, refresca mi alma, refrescame, Señor, para que continúe adelante. Y es Dios donde te refresca, mi hermano. Es el Rey Jesús que te refresca. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso el 117 dice, sosténme y seré salvo, y me regocijaré siempre en tus estatutos, en tus estatutos. Repito, a veces hay tormentas en el corazón, tormentas, a veces hay batallas secretas que el hombre pasa, el ser humano, el cristiano más bien pasa. Son batallas secretas. Y son batallas que solamente Dios conoce. Yo no sé si usted está batallando una área en su vida, pero Dios lo conoce. Así como David se sustentaba en la palabra de Dios, así es el mismo Dios que te va a sostener. Luego rápidamente lo leeré esta palabra que está en Salmo 19, versículo 143. Aflicción y angustia se han apoderado de mí. Escucha bien, este hombre de Dios, había momentos que estaba en los montes, pero estaba en los valles. Y dice, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Justicia eterna son tus testimonios. Dame entendimiento y viviré. Hermanos y hermanas, cuando la palabra de Dios es revelada al ser humano, por eso yo creo que no nomás el predicador Dios le revela algo, también usted, mi hermano, cuando usted lee, Dios le puede revelar una palabra, y esa palabra es donde Dios te va a hablar en este instante. Y te va a decir, hijo, te estoy hablando el día de hoy en esta palabra. Dios te habla, mi hermano. No nomás el predicador, no nomás el ministro, no nomás al ujiere o al diácono o al evangelista o al profeta. No, Dios habla a aquel que se atreve a buscar a Dios. Aquel que se atreve a buscar a Dios y tomar su tiempo, leer su palabra. Por eso, hermanos, el Dios de nosotros no nomás es un Dios de montes, es un Dios de valles, es un Dios de valles. El enemigo va a decir, no, el Dios de Israel, el Dios de nosotros, no más es un Dios de montes, no, mi hermano. El Dios de nosotros también es un Dios de valles. Porque el diablo a veces no va a decir, ves, ya no puedes más, estás desanimado, ya no puedes más. Oh, mi hermano, pero que el Señor reprenda, mi hermano, al enemigo, porque nuestro Dios no nomás es un Dios de montes, es un Dios de valles.
Es un Dios que camina con nosotros en los valles. Es un Dios que nos alimenta y que nos da fuerzas. Es un Dios que camina con nosotros en los valles. Aunque andamos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque usted, el Dios de los cielos, estará con nosotros. Y su vara y su callado nos infundirán aliento. Hermanos y hermanas, Dios nos infundirá aliento. A veces Dios nos hace pasar por valles. Y esos valles, el propósito por esos valles es para que nosotros veamos el poder de Dios. La palabra de Dios dice en Pedro, lo veo rápidamente, que no nos sorprendamos cuando haya prueba en nuestras vidas. Lo veo rápidamente para terminar. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 7 adelante dice, versículo 6 adelante dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. No dice una prueba, dice diversas pruebas. Y dice el otro en Santiago, tener por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas. Y mire lo que dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegréis con gozo inefable y glorioso, obteniendo al fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Hay un horno de fuego que purifica el alma. Y ese horno de fuego es la prueba, es el fuego que Dios nos hace pasar. A veces Dios nos hace pasar por montes y valles, por esa razón, para probar nuestra fe y para que salgamos más alumbrantes que antes. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que, hermanos, recuerda, la palabra de Dios te sostendrá. Su palabra es suficiente para sostenerte. Vamos a darle gracias a Dios en este momento. Amén, amados, por esta palabra que se nos habló. Señor, te damos gracias, Padre, por esta palabra, Señor, que nos hablaste en esta madrugada, Padre. Señor, te ruego, Padre, que sea usted, Señor, dando esta palabra vida, Señor, rema en nuestros corazones. Porque, Señor, tú mismo que sustentaste a David, el mismo Dios que David consultó, quien David, Señor, cuando su alma desfallecía, cuando lo querían apedrear, Señor, dice que él se animaba. El Señor se sostenía en el Señor. Que así seamos nosotros, Señor. Que vayamos hacia ti, Señor. Que vayamos en oración. Que vayamos en tu palabra para sostenernos, porque esa es la fuerza del cristiano. Por favor, Dios mío, que estas palabras dé fruto en nuestros corazones, Padre. Yo nomás soy, Señor, un vasija en tus manos. No soy nada especial. Usted es el especial, Señor. Así que, Padre, gracias por esta palabra, Señor. Y que sea usted, Señor, dando frutos al 100, al 60, al 20 por uno. Y que esta palabra, Señor, sea en nuestros corazones. Y lo tomamos en práctica, Señor, conforme a tu voluntad. Gracias, Jesús. Toda la gloria y la honra y el poder y la majestad sea para ti, Señor. Gracias, mi Rey. Amén, Jesús. Y amén. Amén, mis hermanos. Adelante, amén. En el nombre de Jesús. Bendiciones.